lo otro súper importante. Como sabe, venimos compartiendo sobre el Sermón del Monte en una predicación expositiva. Versículo a versículo venimos desarrollando lo que Jesús enseñó, lo necesario que se necesita para entrar a su reino, para permanecer en su reino, y cómo debemos desarrollarnos en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Y hoy la parte que nos corresponde ir es Mateo capítulo 5, versículos 23 al 26. Y lleva como título esta predicación, Restaurando Relaciones. Y permítame, voy a empezar por el versículo 23 diciendo: por tanto, dijo Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Que tu presencia se haga tan real, Señor, hoy en nuestras vidas, que este lugar, Señor, sea lleno de tu gloria. Que nuestras mentes te reconozcan, que nuestros corazones de carne, Señor, puedan recibir tu palabra y tú la puedas escribir en la tabla del corazón, Señor. Y que podamos vivir de tal manera que realmente en los momentos de dificultad, en toda circunstancia que debemos atravesar con nuestros semejantes, puedan ser las oportunidades que tú nos das, Señor, para glorificar tu nombre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la fe está puesta en la persona de Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, Él hace posible que exista una reconciliación de la creación con Dios el Padre. Gracias a que Él ocupó el lugar que merecíamos por causa del pecado, con su muerte Él pagó el precio para reconciliarnos con Dios el Padre. Y que gracias a su amor y su misericordia inconmensurables, no solo fuimos reconciliados con Dios, sino que también nos da, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Diga esto, por favor, la palabra de la reconciliación. Pablo le dice a los corintios en su segunda carta, 2 de Corintios 5, 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El versículo siguiente dice que ahora que hemos sido reconciliados con el Padre, somos embajadores de Cristo. Y como embajadores representamos el carácter, la persona de quien nosotros estamos representando, ¿cierto? Versículo 20 y 21 de 2 de Corintios 5 dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Pablo le estaba hablando a una congregación que tenía muchos problemas, y los problemas más grandes que ellos tenían era el pecado sexual por un lado, el orgullo de creer que iban muy bien, pero también había un serio problema en la relación entre las personas de la iglesia. Los presidentes de las naciones envían embajadores al mundo que representan al gobierno de su nación, ¿verdad? Se puede llegar a conocer a un gobernante por la manera en que lo representa un embajador. Y nosotros como embajadores de Cristo fuimos llamados a llevar a las personas a reconciliarse con Dios, presentándoles a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. A eso se refiere Pablo cuando dice que fuimos llamados a ser reconciliadores por medio de la palabra de reconciliación. Pablo estaba hablando a una iglesia
y que la predicación que él hacía a esa iglesia y todo lo que Pablo los confrontaba, les aconsejaba y les predicaba, tenía que ver con que ellos tenían que reconciliarse con Dios, pero también reconciliarse entre los miembros de la iglesia. Pero esa reconciliación que Jesús hizo posible al entregar su vida en la cruz, debe producir entonces en nosotros el carácter de quien estamos representando para poder construir buenas relaciones a través del vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Colosenses 3, 12, 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es ¿qué? El vínculo perfecto. Si Dios es nuestro Padre, nosotros como sus hijos debemos buscar vivir como familia de Dios en armonía entre los hermanos, porque ahora como familia tenemos que decidir amarnos unos a otros sin esperar recibir nada de la otra parte. En eso consiste el amor. ¿Sabe que usted no puede elegir a sus padres, sabía? Antes de nacer, ni los padres pueden elegir. A uno le gustaría pensar cómo va a ser nuestro hijo cuando nazca, ¿cierto? ¿Se parecerá a los tuyos o será lindo como los míos? ¿Cierto? Las cosas que se van diciendo, ¿cierto? Unos a otros, pero también lo que anhelamos, ¿cierto? Anhelamos que ellos puedan tener una vida quizá no como la nuestra o que no tenga que sufrir como hemos sufrido, ¿cierto? Y que no les pase lo que nosotros hemos tenido que pasar y circunstancias por las que muchos hemos tenido que vivir. Pero no podemos elegir a nuestra familia. Podemos elegir con quién queremos construir una vida, con quién querer formar un hogar, un matrimonio. Eso sí lo podemos elegir. Pero cuando tenemos familia tenemos que decidir amarnos unos a otros sin esperar nada de la otra parte. Cuando tenemos a Cristo, esa es la dimensión de amor en la que nosotros tenemos, porque esa es la clase de amor que Dios ha derramado en una persona que se arrepiente de una vida de pecado y le entrega su vida a Cristo. Es imposible en nuestras fuerzas hacerlo. Eso no tenemos la habilidad ni la capacidad moral nosotros para vivir en esa dimensión, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo sí mora en nuestros corazones y nosotros buscamos relacionarnos a través de la palabra de Dios y en oración y congregándonos y conviviendo, ¿cierto? Con la familia de Dios, vamos a tener siempre una palabra de aliento, una palabra de reconciliación, una palabra que muchas veces nos va a confrontar. Algún hermano o alguien de la familia que de parte de Dios nos va a hablar y nos va a poder sacar adelante. El concepto de la palabra amor que teníamos antes era el de un amor condicionado que esperaba recibir para dar. Pero ahora, si somos nuevas criaturas, debemos abandonar esas expectativas de vida. Diga el que está a su lado, tenemos que abandonar esas expectativas de vida. Hay que abandonar esa expectativa de vida. Porque si estamos en Cristo, debemos dar amor sin esperar nada a cambio. 1 Corintios 13:5, Pablo enseña a esta misma congregación a la que le está hablando de cómo construir relaciones correctas con Dios y entre la gente. Y le dice en 1 Corintios 13:5 que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y tampoco guarda rencor. Por eso Juan el apóstol dice en su primera carta, 1 de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe? Es un mandamiento, decía el que está a tu lado, es un mandamiento. No es una emoción, no es un sentimiento romántico, es un mandamiento. Antes de tener al Espíritu Santo en nuestros corazones y vivir la vida emocionalmente y físicamente, la vida espiritual está muerta, el espíritu del ser humano está muerto. Cristo es el único que nos puede dar vida, ¿cierto?
Por eso dice que juntamente resucitamos con Cristo. ¿Qué significa la nueva vida? Que resucitamos en el Espíritu, tenemos conciencia de quién es Dios, empieza a abrirse un campo en nuestra vida como alguien que llega a la vida y empieza a descubrir que hay una nueva vida. Y eso es lo que sucede cuando Cristo se convierte en el Señor de nuestras vidas y el Espíritu Santo nos sella y mora en nuestros corazones. La persona del Espíritu Santo está morando en el corazón de los hijos de Dios. Entonces, por eso el apóstol dice que Dios nos manda a amar. No dice que si sentís algo, hagas algo. Te manda a amar. ¿Qué significa? Que el amor verdadero y el amor de Dios es un amor que se mueve a través de la decisión de querer hacerle el bien y de querer hacer la vida al otro más fácil, teniendo que renunciar muchas veces a mis propios derechos. En eso consiste el verdadero amor. Y cuando no entendemos eso, se hace muy difícil la convivencia. Diga que está a su lado, se hace difícil la convivencia. Y por falta de presencia de Dios en tantas personas en la iglesia, donde se habla de lo que Dios puede dar y no de lo que Dios espera de nosotros, es lo que está pasando. Donde hoy parece que la iglesia está limitada, que Dios quiere cumplir tu sueño, Dios quiere darte el viaje, Dios quiere que tus vacaciones sean acá. Pedile tal cual como vos quieras que sucedan las cosas. Dios quiere poner esto, Dios quiere hacer esto, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que seas esto, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere que seas exitoso y Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Pero ¿qué es lo que Dios espera de mí? Entonces la dimensión de amor que nosotros tenemos muchas veces dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, parece que fuera la misma expectativa que teníamos cuando no le conocíamos al Señor. Para Dios es de más importancia las buenas relaciones con nuestros hermanos en Cristo que las ofrendas que podamos ofrecer. Es lo que dijo Jesús. Vuelvo a repetir esto, para Dios es más importante las buenas relaciones con nuestros hermanos en Cristo que las ofrendas que le podamos ofrecer. Pero en estos tiempos tan peligrosos parece que fuera al revés. A mucha gente que asiste a la iglesia parece no interesarle construir buenas relaciones con los hermanos en la fe. Y las malas experiencias de convivencia entre hermanos es una de las razones por la que tanta gente anda de iglesia en iglesia buscando un lugar que se acomode a sus expectativas. Ese es otro denominador común de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Por esa razón es que tanta gente que asiste a la casa de Dios busca relacionarse más con el mundo que con la familia de la fe. Esa es la forma de cristianismo que muchos prefieren, en lugar de entender la importancia que le debemos dar a la reconciliación entre los hermanos. Muchos dicen llevarse mejor con el mundo que con la familia de Dios. ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Yo he escuchado las barbaridades que algunos padres le dicen a sus hijas, trae a alguien del mundo porque en la iglesia no hay nada. Entonces tráelo y convertilo, y cuando se convierte... Estamos equivocados, estamos muy mal. Si tú eliges a la persona que va a estar al lado tuyo en tu vida, lo eliges en yugo desigual, elegiste mal. Te va a ir como en feria. No, pero nos amamos, tiene finca, es más tan bueno porque en la iglesia aparecen todos así y no hay ninguno. Mira, no te comas el cuento. Decirle que está a tu lado, no te comas el cuento. Porque vas a cantar un día la vida me engañó y después vas a querer volver y vas a intentar y te va a pasar lo mismo, va a haber algo que no te va a permitir y tú no vas a saber qué es y no vas a entender las escrituras y te va a costar un problemazo va a ser en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque Dios lo dice y si Dios dijo algo es así. No te comas el cuento de que vas a elegir a alguien del mundo y lo vas a traer a la iglesia que se va a convertir. ¿Sabes en qué se va a convertir? En sapo se va a convertir. Y pensando que si le das un beso va a ver como el suegro de Shrek. Se la vieron, ¿no? Y la correnita.
Igualito dice mi esposa. Ya vamos a dialogar. En lugar de como hermanos preferirse unos a otros y luchar contra las obras de la carne para solucionar un conflicto, muchos prefieren irse a otra congregación buscando construir relaciones por fuera, tratando de que en la congregación a la que llegaron nadie los conozca ni sepa nada de la vida que hacen. Recuerdo muchos años acá, había una familia muy mayor que había vivido muchas experiencias en iglesias. Y cuando yo hablaba con ellos, la señora me decía, nadie tiene que saber nada de nosotros. Acá, hacía la señora siempre. Y saben, deben estar en otra iglesia diciendo, porque a donde quiera que vayan, las cosas en algún momento van a ser igual. Al principio parecen diferentes, pero si no soluciono esos temas en mi corazón, te va a volver a pasar a donde quiera que vayas. Porque si existe una iglesia perfecta, el día que tú entres va a dejar de ser perfecta. Porque como dicen por ahí, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Por eso dice Pablo a los Romanos, Romanos 12, versículos 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, el cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Sabes lo que pasó a mí en la vida? Realmente por la clase de vida que uno hizo desde su infancia hasta la adultez, tenía relación con mucha gente, ¿cierto? Y muchas veces viví en diferentes lugares, ciudades, ¿cierto? Y en cada lugar donde llegaba me contrataba un equipo y entonces ahí empezaba a tener relación con compañeros, con la gente, con la familia, con personas del lugar, con algún otro amor fugaz y cosas así. Uno no conocía a Cristo. Y en una de esas, apareció la que era, ¿cierto? Y llegué un día a la ciudad, esa gran ciudad donde ella nació. Y fui a la casa y cometí el error de decirle a mi suegra, muy buenas tardes, voy a ser el padre de sus nietos. Y me costó mucho tiempo remar para reconciliarme con mi amada suegra, hasta que recibió a Cristo algún día. El amor se hace sin fingimiento. Y me fui dando cuenta, ¿sabes? Que cuando recibí al Señor en mi vida, mis amistades, mis relaciones y todo, empezaron a crecer, pero con la familia de Cristo. Porque los amigos del mundo empezaron a mermar, no porque yo no quisiera, sino porque ellos empezaron a ver en mí que no valía la pena seguir con uno que no bebiera, no fumara, no aceptara invitaciones para nuevas conquistas promiscuas sexuales, negocios indebidos y cosas que realmente no sirven para nada. Y me fui dando cuenta de que mi familia pasó a ser la familia de Cristo. Y hoy los amigos que tengo son contados con los dedos de una mano los que quieren estar conmigo, que no conocen al Señor. Pero la relación que tengo con hermanos en Cristo va mucho más allá, porque nos soportamos unos a otros, nos perdonamos, porque seguimos adelante a pesar de que me conocen y saben, y yo también les conozco. Pero hay algo que hace una diferencia, y es que buscamos el bien uno del otro. Son pocos, son pocos esa clase de soldados y de guerreros, pero vale la pena construir relaciones. Pero todo eso depende de mi corazón, depende de si mi corazón se abre y las relaciones y el amor es sin fingimiento, con hechos, donde aborrecemos lo malo, donde tratamos de seguir lo bueno, y por eso buscamos un amor fraternal, y buscamos honrarnos unos a otros, y buscamos preferirnos unos a otros. El enemigo sabe mejor que nadie lo que significa el dicho divide y triunfarás. Y eso es lo que quiere hacer entre los hermanos de Cristo. Pero el orgullo no nos permite ver las cosas desde el punto de vista de las Escrituras, porque cuando nos ofenden o nos tocan, ahí sale el orgullo a la luz y ahí queremos imponer y levantamos el muro. Por esa razón es que como no puede hacer nada el enemigo
para que la iglesia de Jesucristo se desintegre desde afuera. Él se encarga de alimentar a los débiles en la fe para hacerla implosionar, que explote pero desde adentro. Pablo escribe a los Filipenses y dice lo siguiente, Filipenses 2, 14, 15. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en el medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sabe que donde nosotros nos entrenamos y donde nosotros nos formamos para poder salir al mundo y brillar? La iglesia es el lugar, porque la iglesia tiene la responsabilidad de reconciliar, de llevar a Cristo para que la gente se reconcilie con su Dios, pero nos dio a nosotros la palabra de reconciliación para que la gente no solo se reconcilie con Dios, sino entre los hermanos. Y cuando habla de las características de un líder en la iglesia, también Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y dice, no debe ser un neófito. Un líder no debe ser un neófito en la iglesia. Que vamos a leer 1 de Timoteo, dije, Evangelio, Jorgito 3.8. 1 de Timoteo 3.6 dice, no un neófito, hablando de un líder, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito significa, entre otras, inexperto. Dígale que está suave, inexperto. O sea que una persona neófita es alguien que se envanece cuando es puesta en la posición de liderazgo porque no está preparada para soportar y sostener el peso del lugar que se le ha asignado. Podemos tener una hoja de vida excelente para liderar en el mundo, pero en el reino, si no estamos preparados para soportar los malos comentarios, el chisme, los malos entendidos, las críticas destructivas, las calumnias y la hipocresía sin perdonar, no vamos a poder funcionar como verdaderos embajadores de Cristo. No vamos a poder. Si queremos servir a Dios y ser parte del cuerpo de Cristo y ser embajadores de Cristo que reflejen verdaderamente el carácter de quien representamos, tenemos que estar preparados para esto. Podemos representar a la denominación que sea, a una congregación independiente, pero para representar a Cristo tenemos que estar preparados, no solo para soportar, sino que tenemos que tener el temple para andar como Él anduvo, sabiendo que nos ha sido dada la misión de vivir dirigidos por la palabra de Dios, que es la palabra de reconciliación. Dígale que está a su lado, es esa la palabra, reconciliación. Satanás sabe también mejor que nadie que cuando los miembros de la familia de Dios se unen en el Espíritu, se hacen imbatibles. Y por eso su deseo es dividir. El sabio escribe cuál es el remedio contra la división. Y Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Más abajo sigue diciendo que cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Si Cristo está en el medio de nuestra relación que construimos, va a ser muy difícil que se pueda romper esa relación. ¿Por qué? Porque vamos a tener la capacidad, primero, de querer el bien del otro. Segundo, nos vamos a cuidar unos a otros. Tercero, nos vamos a respetar unos a otros. Cuarto, vamos a poder desarrollar una relación sincera y de confianza. Cuando tú confías en alguien, tú descansas, ¿verdad? Pero cuando esa relación te produce desconfianza, ¿qué haces? No descansas, es imposible. Jesús dijo, Mateo 18, 19 y 20, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En qué estamos? ¿Dónde se presenta y dónde dice el Señor, yo estoy presente? Cuando dos personas están de acuerdo, pero están de acuerdo con Dios, están de acuerdo con el Señor. Están de acuerdo y dice, vamos ahora juntos a orar y vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, pidiéndole que el Señor
nos bendiga. Que el Señor haga algo. Vamos a levantar una oración donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. El Señor expone los mandamientos, Jesús, de tal manera y con tal profundidad que a simple vista, dice, ni los discípulos, ni la multitud, ni nosotros mismos podemos darnos cuenta que esos mandamientos tienen como propósito cuidarnos. Dígale que está haciendo, cuidarnos, guardarnos, protegernos, sostenernos, defendernos, hacer posible que la vida tenga un sentido verdadero. Por ejemplo, el mandamiento que nos dio diciendo que cuando vayamos a llevar a Dios una ofrenda, si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, es más importante que la ofrenda reconciliarnos con el hermano, y que somos nosotros, escuche bien esto porque lo dice la palabra que leímos, y somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de buscar solucionar el conflicto. Nos distanció. Eso que Jesús manda es por nuestro bien y no para humillarnos. Jesús no dice, espera que venga tu hermano que te ofendió. No, dice, andad vos y soluciona el tema. Sea que vos lo hayas ofendido o sea que la persona te haya ofendido a ti. Si vamos con la intención correcta, no para contender, sino con la expectativa de restaurar la relación, siempre vamos a ver lo bueno que es sentir la libertad de una reconciliación. Si vamos a decir que somos cristianos, tenemos que aprender a vivir como Cristo y comprender que a partir del día en que nos entregamos a Jesús como el Señor y Salvador, el Padre nos adopta como sus hijos y como parte de su familia. Entonces nuestra vida se tiene que caracterizar por el amor y la forma en cómo nos relacionamos los hermanos en Cristo. Eso es lo que el mundo tiene que conocer. Mira lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. A los primeros discípulos en Antioquía los llamaron cristianos porque se parecían en la forma de vivir a Cristo. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, está hablando de los apóstoles, y les enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos le decían a la gente cristianos porque vivían como Cristo, porque buscaban vivir como Cristo, porque hablaban lo que enseñaba Cristo, porque tenían una forma de relacionarse entre ellos que producía el ver en los demás que dice, esta gente tiene algo, es diferente. Esta gente tiene algo, no sé, es difícil de entender, pero cómo se relacionan entre ellos, cómo se cuidan. ¿Podrá decir eso el Señor de la iglesia de este tiempo? Ser embajadores de Cristo requiere de un compromiso que debe ir más allá del domingo a la iglesia. Todos deberíamos integrarnos y compartir como iglesia y como familia de la fe, disfrutando de la buena voluntad de Dios y de toda la gente. Así vivía la iglesia cuando comenzó. Dice Hechos de los Apóstoles 2:46-47, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En la convivencia es muy probable que tengamos que soportarnos unos a otros, porque vamos a ofender a alguien o alguien nos va a ofender a nosotros. Eso es así. Luchamos con la ley del pecado que habita en nuestra carne y nuestra naturaleza caída siempre va a querer salir. Y Satanás se encarga de potenciar eso poniendo tentaciones. Fíjate lo que dijo. Uy, fíjate. ¿Cómo te humilló? ¿Cómo te ofendió? Y empiezan a venir pensamientos, ¿cierto? Y como un pájaro carpintero que te picotea la cabeza, tiqui, 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 tiqui. Y cuando lo veas, Señor, y entonces me voy a dormir y cuando esté, porque va a salir a la luz todo lo que me hizo. Y entonces injusticia. Y en la noche, toda la noche durmió al lado tuyo el problema. Y al otro día te lo encontrás en la iglesia. Hola, el Señor te bendiga.
Y por dentro, pero yo no. Servir a Cristo sin tener que pasar por algún desacuerdo, discusiones o malos entendidos con las demás personas, deberíamos verlo como esa oportunidad que Dios nos da para poder crecer y manifestar su amor. No existe ninguna pareja, ninguna familia, en ningún trabajo o congregación que no tenga que batallar con los conflictos entre personas. Las relaciones rotas sin resolver por causa del orgullo son el producto de la naturaleza caída, que cuando se trata de vivir en esa dimensión, de no atreverse a resolver conflictos a través de una reconciliación honesta, la convivencia se llegará a convertir en una hipócrita y dolorosa experiencia. Todos los cristianos deberíamos disponernos para hacer para hacer morir las obras de la carne y así ser guiados por el Espíritu Santo para poder ser de un mismo sentir. Pablo termina, mira, su segunda carta a los Corintios de esta manera, 2 Corintios 13, 11, 14. Y dice, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Sabe cómo las relaciones se hacen profundas y se hacen sólidas entre hermanos? Cuando el Señor está en medio de nosotros, cuando en nuestras conversaciones está la palabra de Dios. No digo que estemos recitando versículos, digo que nuestra actitud sea la de manifestar la palabra de Dios en nosotros, ejerce una influencia en la forma de hablar, en la forma de relacionar. Cuando hay que suplir una necesidad. Cuando pedimos prestado. Cuando nos prestan, cuando decimos mañana te llamo, cuando decimos mañana hacemos tal cosa y cumplimos. ¿Sabe uno de los problemas más grandes de las iglesias? ¿Y por qué mucha gente se va? Muchas personas hacen negocios para en el mundo prosperar y en la iglesia se meten en crédito, se prestan dinero y todo. ¿Y después qué hacen? Chaulín, plin, plin. Esto hace 35 años que lo vengo viendo. Amar realmente significa muchas veces tener que ubicarnos en los zapatos del otro y buscar ponernos de acuerdo para reconciliarnos cuando existe un conflicto. Buscar restaurar la ofensa y reconciliarnos para mantener una buena relación requiere de humildad para reconocer los errores y de valor para querer cambiar asumiendo que hemos fallado. Cuando se restablece la relación con Dios gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesús, la tarea de la iglesia es comenzar a trabajar en la restauración de la relación entre los hermanos. Y por eso Jesús le da tanta importancia en cómo debemos presentar las ofrendas para agradar a Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos pretender que las relaciones horizontales que mantenemos con otros creyentes sean de una manera dependiente de la relación vertical que tenemos que tener con Dios por medio de Jesucristo. La relación vertical es la que afecta a la relación horizontal. Diga esto, por favor. La relación vertical es la que afecta a la relación horizontal. Dos maderos que se unen en el centro al ser puestos uno en forma vertical y el otro al cruzarse de una forma horizontal. Es como está representada en la cruz la muerte, el pecado. La relación que tenemos que tener con Dios y con nuestros semejantes está representada en la persona de Cristo clavado en esa cruz. Y ese es el lugar a donde debemos ir para morir el yo y dejar de vivir para nosotros mismos, haciendo morir las obras de la carne para entrar a la nueva vida en su reino como hijo adoptivo y ser parte de la familia de Dios. Por eso Pablo dijo, y no solo predico y me enfoco y me esfuerzo por predicar a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo entendía, mi carne ha sido crucificada y ya no vivo para mí. Por eso Pablo
En su carta a los Gálatas, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo para mí. Para reconciliarnos consigo mismo, Dios descargó su ira sobre su Hijo en la cruz para no condenarnos a nosotros por toda la eternidad. Y la forma en que los cristianos debemos descargar la ira y el enojo es perdonando al agresor, así como Dios nos perdonó a nosotros. Esto todos lo sabemos y todos lo leemos y todos lo hemos escuchado. Mira, los israelitas sabían muy bien los mandamientos. Cuando Jesús habla sobre el tema, Él amplía el significado y los describe más profundamente. Pero ellos no entendían su alcance porque solo lo veían en una dimensión externa de conductas y lo veían como un requisito para ganarse la salvación a través de sus méritos. Mira, en los 10 mandamientos está representada la cruz. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios. Éxodo 20 del 4 al 8 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificar. Esos mandamientos principales tienen que ver con nuestra relación con el Creador. Pero los siguientes 6 tienen que ver con la relación horizontal y es la clase de relaciones que vamos a construir con nuestros semejantes. Versículos 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo su testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna del prójimo. ¿Ves? Primero mandamiento, relación vertical. Segundo mandamiento, los últimos 6, relación horizontal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso está representada, dijo Jesús. Sí, en eso concluye la ley y los profetas. Amada iglesia, no existe otra forma de mostrar que amamos a Dios, sino en la forma en cómo nos relacionamos con nuestros hermanos en la fe primeramente. Cuando Cristo entra en nuestra vida, nacemos del Espíritu y eso se va a ver en la clase de relaciones que vayamos a construir con las personas. Nos vamos a equivocar, nos van a ofender y vamos a ser nosotros también quien vamos a ofender a otros, pero lo que marca la diferencia es el valor que tengamos para admitir errores y, si es necesario, para que haya una reconciliación, buscar a quienes hemos ofendido para restaurar esa relación, pero en Cristo. Dígale por favor, pero en Cristo. Con nuestra actitud frente a los demás podemos hacer que las ofrendas que llevamos al altar no tengan que ser puestas a un costado, porque a Dios no le agrada cómo nos conducimos como sus hijos, cómo nos relacionamos con las personas que Él ha puesto alrededor de nuestras vidas. Para el Señor es más importante que una ofrenda. Parece mentira que un pastor diga esto, ¿no? A Dios le interesa más tu relación con Él y tu relación con las personas, que tú seas luz y sal en este mundo y en el lugar donde Él te ha sembrado, para que te congregues y para que formes parte de la familia de Dios. A Dios le interesa más eso que todo lo que tú puedas llevar. Claro que algunos llevan una vida tan triste que les interesa ni una cosa ni la otra. Para que nuestras ofrendas suban como un olor fragante ante su trono, tenemos que entender que Dios, al entregar por amor a su Hijo, nos da la oportunidad de hallar gracia y favor ante Él y ante las personas. Pero todo dependerá del lugar que ocupe la palabra de Dios en nuestro corazón. Proverbios 3, del 1 al 4, el sabio escribió: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días
y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Está escrita en mi corazón la palabra de Dios? Busco la misericordia, busco la verdad. Misericordia significa amar al miserable, amar al que no lo merece, servir al que no lo merece. Y tengo unas preguntas que cuando estaba escribiendo esto, porque fue muy difícil poder construir una predicación, casi estuve por abandonar esta parte. Comencé a fluir en mí unas preguntas que te las quiero compartir. La primera es: ¿te interesa que las personas que Dios pone a tu alrededor vean que tú eres un reconciliador o una reconciliadora? Otra pregunta que me hice: ¿buscas generar un buen ambiente cuando llegas a algún lugar? Tu casa, tu empresa, tu trabajo, la iglesia, el ministerio. Oscar Wilde fue un escritor inglés que se destacó por criticar con sarcasmo social los excesos de su generación, de su nación. Y dijo esto: algunos causan felicidad donde quiera que vayan, otros cuando se van. Otra pregunta que me hice: si alguien ora por paciencia, ¿crees que Dios le dará paciencia o le dará la oportunidad de ser paciente? Otra pregunta: si le pides a Dios que las personas te respeten, ¿crees que Dios te rodeará de personas respetuosas o te dará a ti la oportunidad de ser una persona respetuosa? Otra más: si oras para que tu familia sea más unida, ¿crees que Dios los llenará con sentimientos amorosos o les dará la oportunidad de amarse entre sí? El Señor nos enseña en su palabra qué es lo que espera de cada uno de sus hijos. Y cada día que tenemos por vivir mientras esperamos que conteste lo que le pedimos, no nos damos cuenta que Él nos está dando la oportunidad de vivir como familia de Dios la vida abundante que Cristo vino a dar a los que creen. Yo quiero terminar con una historia, la historia de un hombre rechazado y odiado, que un día, al pasar Cristo y la multitud lo estaba esperando, se dio cuenta de algo cuando Jesús levanta su mirada y este hombre muy bajito y muy rico, recaudador de impuestos, odiado por la sociedad, Jesús pasando y mira en el árbol y le dice: bájate de allá, de ahí arriba, porque hoy es necesario que entre a tu casa, le dijo Jesús. Y Lucas 19, del 1 al 10, cuenta la historia, porque este hombre se dio cuenta de lo que tenía que hacer una vez que Jesús entró a su vida. ¿Qué tenía que hacer para restaurar las relaciones con sus semejantes? Una persona totalmente rechazada. Y dice la palabra en Lucas 19:1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice que entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Mira, este hombre era rodeado por todo el mundo. Él sabía que la gente que lo rodeaba, en un mundo donde había dinero, donde se encontraba la plata fácil, era un mundo de diversión, donde seguramente él sabía que había mucha gente alrededor, pero no era solamente por la persona que era, sino por el interés de lo que la persona les daba. ¿Cierto?
A veces cuando la gente está muy interesada o uno ocupa lugares o uno es una persona que les paga todo, que regala y es una persona generosa, les pasa como Roberto Carlos, ¿cierto? Tienen más de 1 millón de amigos, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene 1 millón de amigos y cuando pasa por el problema se fueron todos. Pero dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Claro, alguien tan importante y que la gente miraba y que la gente esperaba recibir el favor, esa misma persona se pone a la altura de esta persona, le dice, mira, necesito entrar a tu casa y claro, alguien que lo aceptó, dice, claro, ¿cómo no? Y lo acepta. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, dice que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, que Jesús había entrado en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira esto. He aquí, Señor, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía que había defraudado a alguien. La Biblia no cuenta qué fue, si devolvió o cómo lo hizo. Pero la actitud de este hombre estaba demostrando de que realmente Jesús había entrado a su vida. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Restaurando relaciones. A Dios le interesa mucho más eso que las ofrendas que podamos darle a Él. ¿Sabe por qué? Porque la mejor ofrenda que podamos darle nosotros a Dios es nuestro corazón. Y demostrar con nuestra vida que Él realmente es el que se sienta en el trono del corazón. Vamos a fallar. Vamos a tener inconvenientes. Todo el tiempo fallamos. En la familia, entre hermanos, padres e hijos, hijos con padres. A veces es tan difícil que uno no sabe cómo hacer. Pero cosas que puedo ver en mi familia muchas veces que no hay acuerdo ni por el berriondo. Y decidimos amarnos. Decidimos seguir. Y vamos para adelante. Y estoy seguro que oran por mí. Como lloro cada día por ellos. Como oro por las personas que un día ofendidas por ahí me abandonaron o yo con una mala actitud he causado en sus vidas ofensas. Algunos me dieron la oportunidad de poder restaurar, otros no. Pero Dios nos llama a bendecir y a restaurar. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y si esta palabra sientes que pueda tocar tu vida y hay algo que tienes que resolver, resuélvelo primero en tu corazón. Resuélvelo primero en tu corazón. Suelta de tu corazón, pon en manos del Señor, pídele que te dé la fuerza, el valor para ir y solucionar, y restaurar. Quizá algún malentendido, quizá hay algo que dice, ya seguimos adelante, sí, pero está eso ahí y no nos atrevemos a poner el tema en la mesa porque pensamos si hablamos de esto se va a reventar todo y va a ser una explosión y en realidad
tiene que ver con el espíritu con que nosotros queremos restaurar. Porque no basta, ¿sabes? Con ir a la iglesia, no basta con cantar, no basta con pedir. Es necesario morir. Morir al yo. Y poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario vivir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Sabes dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, Señor. Dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Señor, gracias. Te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la muerte y sobre la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que sea el lugar donde se apoye tu iglesia. Que sea el lugar donde podamos vivir unidos. Un solo espíritu, una sola fe, una sola palabra. Que podamos glorificarte, Señor.
Que podamos ser restauradores, constructores de puentes, Señor, y no edificadores de muros. Reconcílianos, Señor, cada día con el Padre. Que unos a otros podamos manifestar, Señor, tu gloria. ¿Por qué no abraza a alguien y le dice: Señor te bendiga y te guarde? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios los bendiga. Gracias por compartir con nosotros.